sería, ¿cómo describiría el estado actual del periodismo y cuáles serían los principales desafíos que se llega a enfrentar en la industria? Pues bueno, el periodismo actual está en una constante evolución. En los últimos años ha crecido enormemente en cuanto al tema de uso de redes sociales, de cuestiones digitales. Los medios tradicionales han evolucionado tanto que bueno, poco a poco se han estado adaptando a estos cambios y bueno, pues estamos en una ligera transición en la que estamos dejando términos ya un poco obsoletos y bueno, pues el uso de las tecnologías sin duda alguna nos ha ido evolucionando no solamente al medio tradicional, sino a todos nosotros, a todos los periodistas que actualmente estamos en el medio de comunicación. Pues bueno, ¿cómo ha llegado a evolucionar el periodismo durante los últimos años y llegado a afectar en el surgimiento de las nuevas tecnologías? Pues fíjate que a mí me tocó una etapa en el 2000, yo trabajé antes en el periódico El Norte y justo fue en el momento en el que surgió el .com, empezaban a surgir las primeras publicaciones digitales. Al periodista de ser la persona que nada más iba a meter una grabadorcita, se le empezaba a solicitar el uso de la fotografía, también el tema de tomar videos. De hecho, yo fui de las personas que cubría ya con videos. Entonces me tocó todo ese tipo de evolución y bueno, ya cuando ingresé aquí a Televisa, pues prácticamente también me uní a este tema. Empezamos a grabar contenidos, empezamos a reportear, empezamos a hacer imágenes de video y bueno, todo eso me ha ayudado a lo que es ahora el periodismo actual, donde la gente se graba con sus propios celulares, sus propios dispositivos y bueno, esto ha ido evolucionando. Nosotros iniciamos con el famoso Betacam. Todavía me tocó la etapa del 3/4, que era algo que todavía teníamos aquí en la facultad cuando éramos estudiantes. 3/4, Betacam, DVC, los mini DVs y después los DVDs también. Actualmente el formato que utilizamos son las micros SDs y bueno, pues ahí tenemos un archivo que se le conoce como MAM, que es una memoria grandísima donde se guarda todo el material que actualmente se graba en todo el departamento de noticias, de deportes, de espectáculos y de producción. Y hablando de estas nuevas tecnologías y con todo lo de las redes sociales, ¿cuál es su opinión sobre el papel de los medios tradicionales con esta nueva era digital? Pues constantemente han tenido que cambiar, de hecho mucha gente se manifiesta en que los medios tradicionales han quedado obsoletos. Yo creo que los medios han querido adaptarse a ese cambio. Los dispositivos, la gente que tiene sus propias cuentas pues sí, o sea, los que están trabajando por su cuenta, los medios como Posta, como ABC. ABC era un periódico impreso totalmente y tuvo que evolucionar para ser como un .com. El mismo Norte ha cambiado enormemente también. Todos los periódicos, antes a las locutores de radio, pues se puede decir que no los conocíamos, ahora todos están en redes sociales, entonces yo creo que el medio ha ido modificando, incluso no nada más los medios, sino también hemos visto que, por ejemplo, surgen nuevos talentos como los influencers, como los cómicos, como los músicos que tienen sus propias transmisiones en vivo. Poco a poco se han ido alejando los medios tradicionales y han empezado a subir contenidos en sus redes sociales y eso hace que también el medio quiera cambiar, quiera adaptarse, quiera hacer otro tipo de cosas para que en un futuro no muy lejano no se quede obsoleto. Sí, como sabemos, los periodistas pueden ser tanto buenos como malos. Para usted, ¿qué habilidades cree que son esenciales para ser un buen periodista en el mundo actual? Pues sobre todo manejarse con la verdad, ser objetivo, ser claro, ser directo con la información. Hay gente que bueno, acostumbra a hacer el famoso ruido, ¿no? El famoso chicharroneo. El periodismo actual da mucho sobre todo lo vemos en Twitter, ¿no? Que mucha gente da información que pues no sabemos si realmente es verdad o no, solamente la avientan de que ahí viene determinado jugador o bueno, no relacionado todo el tema de deportes, ¿no? El tema de esto es saber manejar el uso de la verdad, ser claro, ser objetivo y ser confiable, ¿no? Yo siempre he dicho que la credibilidad se va construyendo como un juego de Jenga.
pero si tenemos buenos cimientos, bueno, nuestra credibilidad va a estar muy firme, pero si en un momento determinado nuestra credibilidad la vamos formando con los cimientos un poquito chuecos o malos, en un momento determinado se nos va a caer, ¿no? Entonces, nos tardamos mucho en formar una credibilidad y es bien fácil que con una sola acción la podamos perder. Entonces, hay que tener mucho cuidado para los periodistas, la gente que quiere ser periodistas, reporteros, en ese aspecto, porque debemos de ser claros, objetivos, concisos y sobre todo manejarse con la verdad. Muy bien. Y durante toda su trayectoria dentro del medio, de los medios, ¿cuál ha sido la historia más difícil que ha llegado a cubrir y cómo la llegó a manejar? Bueno, pues me ha tocado muchas. Yo, por ejemplo, tengo un encargo de ventas, el cual muy complicado porque no es lo mismo cubrir una historia deportiva que cubrir algo de cuestión de mercadotecnia. Pero bueno, me ha tocado cubrir cosas a nivel internacional, que es algo que también genera mucho estrés porque tenemos que tener toda la información al 100%. Pero salvo, yo siempre cuento la misma historia. He cubierto finales, he cubierto interligas, he cubierto muchas cosas muy importantes y de las cuales te puedes equivocar. Sin embargo, yo creo que cuento la misma, de que la más difícil fue un podólogo que trabajó en Rayados, que me costó mucho trabajo entrevistarlo. Ni el jugador más importante de Monterrey se tardó tanto en darme un sí. Con él me tardé como 2 años y medio para que me pudiera dar el sí en la entrevista. Yo quería la entrevista de que él era podólogo y en sus ratos libres era luchador. Y bueno, pues era un gran amigo que lo saludaba todos los días y cuando yo conocí esa historia, quería que me la compartiera. No tienen una idea cómo batallé para que me pudiera dar esa entrevista. Y hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya, me cansaste. O sea, todos los días le decía, dijo, te la voy a dar, pero va a ser a mi forma, ¿no? Y bueno, ya, a toro pasado hicimos la historia, gustó mucho. El señor años después, bueno, pues le dio diabetes, perdió sus extremidades y también, bueno, perdió la vida. Y bueno, pues hoy queda el recuerdo de esa persona que fue tan buena, que simplemente le arreglaba los pies a los jugadores. Su hija, que bueno, pues quedó muy contenta cuando falleció de saber que se le pudo dar como un reconocimiento a esa nota. Y bueno, cuando le conté la historia de que ha sido la historia, la nota más difícil que yo he hecho, le dio una enorme satisfacción y eso es algo que yo siempre comparto. O sea, ni el jugador más importante, ni Guillermo Franco, ni Funes Mori, ni el Mohamed, o sea, he batallado tanto como con el podólogo del Monterrey que alguna vez tuvo en la historia del club de fútbol. Pasando de tema, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de informar al ciudadano de las víctimas en la historia de las tragedias y desastres naturales? Pues fíjate que yo me ha tocado ver ese tipo de cosas en mi canal. Yo no cubro noticias, sin embargo, nunca he querido descartar ese tema porque, bien dicen, nunca está bueno, no has de beber, pues claro que no. Ni tampoco me ha tocado hablar mal de otros medios porque no sabemos, en un momento determinado nos quitamos la camiseta, nos ponemos otra. En ese tipo de cuestiones debemos tener una sensibilidad muy, muy importante porque recuerden que hay ciudadanos, ¿no? Hay gente que pues bueno, uno se trata de informar, ver un hecho e informarlo. Pero dentro de la información tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque pues la gente que se está enterando de las cosas, si decimos algo, como les digo, que no es correcto, no es ético, pues se pueden molestar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo peor que puedo cubrir es un funeral. Lo acabo de hacer en esta semana, cubrí el funeral de un niño campeón del 57, falleció Enrique Suárez. Y bueno, pues imagínate llegar a un lugar y decir, hola, ¿qué tal? Buenas, vengo a grabar, ¿me dan permiso? Pues cállate, o sea, la familia muchas veces está dolida, está trastocada, está en shock. Y bueno, pues tienes que tener tacto para poder llegar. Bendito Dios, nos conocieron desde hace 20 años. En el 2007 hicimos un reportaje, juntamos a todos los niños campeones. Y bueno, pues saben que entrevistamos a ese señor que falleció. La familia sabe de qué calidad de personas somos y nos abrieron las puertas de la funeraria para poder grabar y bueno, transmitir. Y aparte saben que su padre era una gran celebridad y bueno, pues nos fue muy bien en la cobertura. En cuanto a lo que mencionas de desastres naturales o cosas como accidentes, cosas así, pues imagínate, igual Monterrey es un rancho grande, ¿no? Imagínate
cubras una historia y resulta ser algún familiar, algún conocido, y tú estás dando a conocer un hecho, bueno, tienes que tener muy claro lo que tienes que decir, y aunque no los conocieras, ¿no? O sea, es gente que te va a ver, es gente que va a ver, entonces tienes que recibir la información y tienes que transmitirla y obviamente confirmar que los hechos sean de manera verídica, ¿no? Sí, hablando de verificación, ya ha habido mucha desinformación tanto en redes sociales, más en Facebook. ¿Qué estrategias llegaría a utilizar usted para poder verificar la veracidad de la información en una desinformación? Mira, esto lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Hay cuentas falsas que incluso publican situaciones que no son correctas. Lo que nos manejamos siempre es, y siempre hemos caído, yo creo que todos hemos caído en si es, y a la mera hora, es cuenta falsa, ¿no? En algunos otros medios también ha pasado. Siempre tenemos que confirmar los hechos, tenemos que esperar, tener como quien dice nuestra fuente asegurada. ¿Quiénes son las fuentes? Bueno, pues jugadores y todo lo que va alrededor del equipo, ¿no? Directivos, no sé, nuestras fuentes que tengamos. Por ejemplo, si es un hecho relacionado a Funes Mori, que fue cuando le robaron su casa, pues confirmar el hecho. ¿Con quién? Pues con todas las fuentes que tengamos de Funes Mori alrededor de él, no te las puedo decir, pero sí tenemos que confirmar la situación. ¿Por qué? Porque, pues como te menciono, a la gente no le puedes mentir. Entonces, vemos cosas en redes y sí, a veces nuestro jefe, oye, chécate esta información porque la está poniendo tal y tal. Sí, sabemos que tal y tal avientan la pelotita, pero dentro de ese mar que te comento de información que se puede convertir en desinformación, pues imagínate que la gente te ve y te diga, ay, bueno, pues Antonio Nelly, por decir, ¿verdad? Nunca ha publicado algo que sea fake. Imagínate que un día lo haga, ya no le van a creer, ¿no? O en mi caso personal, perdón que me haya pegado el micrófono, igual, siempre tratamos de dar la información de manera correcta, porque en una que te equivoques, ya la gente te tacha como el que da la información que está errónea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, confirmar los hechos con las fuentes, con los directivos, con el equipo, y bueno, pues ya dar la información correcta, precisa, o incluso también podemos salir incluso a desmentir la información que está circulando en todas las diferentes redes sociales. Para pasar a otro tema sobre el ámbito deportivo en redes sociales, ¿cuál llega a ser el impacto, en este caso, pues en redes sociales como TikTok, Facebook y Twitter, dentro de la cobertura deportiva en televisión? Pues ese es muy complicado. Digo, yo que he vivido el otro lado de nada más ir a grabar, cubrir una historia, ahora es grabar, tener, bueno, tu propia cámara. Ahora incluso nosotros grabamos con nuestros propios camaritas. Entonces, de la camarita y grabar con el celular y subir a redes, subir a TikTok y subir todo el material, pues se convierte en doble, triple, cuádruple chamba, ¿no? Hay gente que lo hace, hay gente que a veces todavía no se está acostumbrando, pero es algo que de ser pues se podría decir que una inquietud, ¿no? De parte del periodista de sobresalir, de estar activo en sus redes, ahora se convierte en una necesidad ya, tanto de la empresa como de uno mismo, de estar activo en redes sociales, ¿no? Yo creo que los reporteros tenemos que adaptarnos a este tipo de situación, porque son los medios de los cuales llega la información a gente, pues una edad más, o sea, que ya no ven televisión, ¿no? Y que bueno, a través de sus dispositivos es como se informan, ya sea en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que actualmente se encuentran. Perfecto. Otra pregunta, una duda, ¿qué habilidad cree que es fundamental para ser un periodista deportivo dentro de la televisión? Pues tenemos que ser insistentes, tenemos que ser necios, tenemos que ser tercos, tenemos que ser gorrosos, tenemos que tener una redacción, tenemos que tener, como te menciono, tacto para poder llegar a una entrevista. A mí la primera vez que un jugador me tachó de gorroso, me dolió muy fuerte porque yo nunca era así. Yo, bueno, fui educado para, se puede decir que tener ciertos modales, ¿no? Y cuando me dicen esa palabra me dolió mucho porque iba en contra de todo lo que yo había sido. Y ya después solito me terapié y dije, ¿sabes qué? Pues es que tengo que ser así, o sea, tengo que ser insistente, tengo que ser
muy incisivo para poder buscar una información, porque pues de ahí salen los reportajes, ¿no? Si de ahí como, entonces come en familia. Entonces yo también les recomiendo eso a los chicos, en el día a día, en el salón, yo les digo, el chavo que se sentaba hasta atrás o el que no quiere participar, o el que no quiere hablar, yo era uno igual de ellos. Y no crean que porque era así y ahorita ya no lo soy, o sea, simplemente estaba haciendo esa entrevista, antes me hubiera costado enormidades pararme frente a las cámaras y saber que alguien de atrás me está viendo. Entonces, yo creo que todos hemos roto esas barreras, hemos hecho cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, y yo creo que la invitación está a que si tú todavía a esta edad determinada te da pena hacer cierto tipo de cosas, salir a cuadro simplemente, pues no se descarten, el día de mañana ustedes pueden ser grandes periodistas, grandes comunicólogos, y bueno, mientras sepamos de lo que estamos platicando, tengamos los pelos de la burra en la mano, la información, yo creo que cualquier persona puede ser periodista. Obviamente aquí en la facultad, durante estos 4 años adquirimos conocimientos muy importantes, el que como Juan y Dónde, la pirámide famosa, todo lo que nosotros vemos aquí en la facultad es muy importante, y al reunirlo nos damos cuenta que sí es muy importante aplicar lo que aprendimos en el salón, y aparte, pues de alguna manera, si buscamos una entrevista y nos dicen que no, y mañana y pasado, tenemos que ser muy insistentes sin llegar al tedio, tener, como les menciono, ese tacto. Pónganse en el lugar de cuando nos venden telemarketing o van y nos tocan a la casa a ofrecer un producto. Pues hay gente que te pone gorro y hay gente que te cae mal, y hay gente que, bueno, de alguna manera te llega y dentro de la charla y esto y lo otro, pum, ya te convenció, ya te vendió algo, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que tener un tacto para que a la persona que vayamos a entrevistar, pues le caigamos bien también, ellos nos vean como alguien en quien podemos confiar, y que de alguna manera se pueda surgir una amistad, y de ahí, de una amistad, pues se vienen las exclusivas y todo un reel de entrevistas, no solo con esa persona, sino con muchas en particular. Muy bien. Y pues dentro de la vida personal y tanto laboral, ¿cómo llega a manejar ambas cosas? Uf, pues también es algo muy difícil, ¿no? Te voy a poner el ejemplo más claro. Ayer quería yo ver la pelea del Canelo en casa. Apenas estaba haciendo planes, lo estaba haciendo antes de salir de mi trabajo. Y al 20 para las 3, antes de salir, me dicen, ¿sabes que mañana vienes a trabajar, no? En un encargo de ventas, como te menciono. Y bueno, pues es complicado, gracias a Dios. Estoy en mi segundo matrimonio. Mi primero también lo comprendió en su momento, durante una parte. En en el que estoy, pues también es una persona que obviamente sabía que yo trabajaba desde hace más de 20 años en esto. Conoció mi carrera, conoció también grandes momentos de mi etapa como profesional. Y bueno, sí, sí duele, porque bueno, a veces tienes que hacer a un lado a tu etapa personal para poder salir adelante en la cuestión de la carrera, pero yo creo que todo va de la mano, ¿no? Mientras estés bien en casa, estás bien en el trabajo, y viceversa, ¿no? De repente, cuando una situación se inestabiliza, bueno, pues sí, nos sentimos un poquito extraños, nos puede afectar incluso. Yo, por ejemplo, aquí también, que estoy en la facultad, me gusta estar muy bien con mis alumnos, me gusta estar bien en las aulas, con mis compañeros maestros, con todo el mundo, porque también, estando yo bien aquí, estoy bien en casa, estoy bien en mi trabajo, y bueno, pues todo me ha ayudado para tener un bien común. Sí es complicado, sin embargo, bueno, a las personas que todavía están por buscar una pareja o algo, llega solo, ¿no? Y llega en un momento determinado alguien, el que te quiera, va a entender lo que es tu profesión, si es médico, doctor, no sé, abogado, cualquier tipo de actividad. Todo tiene una exigencia, todo tiene un sacrificio, y el del periodista es igual. A veces no hay días festivos, a veces no hay días de descanso, pero bueno, si te entienden, si te quieren, bueno, te van a comprender. Y si no, bueno, pues también en un momento determinado, a veces los periodistas sacrifican su cuestión personal para poder primero formar una carrera, y bueno, pues ya después iniciar su vida personal. Ahora sí que todos los caminos han sido muy distintos a lo largo del periodismo. Bueno, cambiando algo más exigente hacia la audiencia, ya que en estas últimas generaciones han pedido como que notas de calidad dentro del periodismo. ¿Qué estrategia se utiliza para mantener pues a la audiencia interesada durante
una transmisión en el ámbito de la televisión? Pues yo creo que el dinamismo, ¿no? Nosotros tenemos gente de más edad, menor edad. Lo que yo he visto, porque yo estoy también en la etapa de producción, es darle más dinamismo a las transmisiones, ¿no? Dar más agilidad, hablar un poco más rápido, claro, sin llegar a que no nos entendamos. Manejar más el uso de gráficos, el uso de contenido a través de redes, tener interacción con los aficionados. Por ejemplo, hemos visto que TUDN ha tenido invitación hacia músicos, hacia influencers, es tener contacto con la gente. ¿Para qué? Para que las transmisiones se hagan dinámicas, y también, sobre todo, cuando se habla, por ejemplo, de selección, pues antes se cuestionaba mucho que era el famoso guanaguana, ¿no? Que todo se le aplaudía a al equipo nacional, y bueno, pues ahora, ¿no? O sea, si pierden, bueno, porque perdieron, y ser, como te menciono, objetivos y claros, y eso a la gente le gusta, ¿no? Sin embargo, también, digo, yo veo el termómetro aquí en el aula, pregunto, ¿alguien vio el partido de México? ¿Alguien vio el juego de Rayados? ¿Alguien vio el juego de Tigres? Y es poca la gente que lo ve, solamente lo que les llega en redes sociales, y eso es algo con lo que estamos luchando, tratar de hacer que la gente regrese a ver los partidos completos. Así como la gente ya no quiere ver transmisiones a nivel abierta, porque hay muchos comerciales, también ya no quieren ver partidos de fútbol completos, prefieren ver resúmenes o prefieren ver lo que les llega en las redes sociales. Y bueno, eso es lo que constantemente estamos luchando para que, bueno, la gente nos siga viendo. Usted como periodista en el ámbito deportivo, ¿cómo se llega a preparar para una entrevista con un deportista con alto perfil como Gignac o Funes Mori? Pues yo creo que todos los jugadores son importantes, ¿no? Desde una persona que juega en el llano a un futbolista, ¿no? Incluso es más difícil, yo digo, entrevistar a alguien que es desconocido. ¿Por qué? Porque la información no está en redes, ¿no? Imagínate entrevistar a un Gignac o un Funes Mori, bueno, pues en Google puedes checar toda la información, y si no, bueno, pues todo lo que ya traigamos nosotros a lo largo de esta carrera, ¿no? Cuando me mandan a mí a hacer historias de Juanito Pérez, quien juega en el llano allá en la colonia Aztlán, pues ¿cómo le hago? Porque no hay nada en Google, como te menciono, entonces referencio, checo y todo, ¿no? Aquí el tema es saber llegar a las personas que están a un lado de él, ¿no? Por ejemplo, con Gignac, pues es complicado porque tenemos, primero, que te dé la entrevista, ¿no? Y dos, pues también de cierta manera ser inteligentes a la hora de preguntar, porque si a lo mejor caemos en el desconocimiento, el jugador se puede molestar, ¿no? Hay ciertos jugadores que son muy especiales para entrevistar, y es donde te tienes que preparar más, aún más, para poder, como te menciono, tener ese feeling para que el jugador se sienta a gusto, ¿no? Yo creo que cuando ya el jugador de entrada se pone contigo, ahí te das cuenta tú en la mirada, en la posición, si el jugador está receptivo, si él no quiere que lo entreviste, si a lo mejor lo impuso la directiva, o a lo mejor también pues, le caes mal, ¿no? O sea, entonces con la entrevista tienes que ganártelo, sabiendo que no le vas a pegar, o no le vas a tirar, o no le vas a hacer alguna pregunta incómoda. Eso a veces yo lo manejo en clase, el llegar a acuerdos con la persona. ¿Sabes qué? Se te va a preguntar esto, traigo esto, y bueno, pues si me surge alguna pregunta, todo es en relacionado a este tema en particular, ¿no? Ya si el jugador ve que le preguntas algo que es de mala leche, bueno, pues ahí decide tanto el jugador contestar como tú preguntarlo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso no he tenido que llegar a cuestionamientos de mala leche, de mal aspecto. Como te menciono, no me gusta caer mucho en chismes, yo me baso más en las historias, en la información, en el otro lado de, por ejemplo, si entrevistara a Gignac, no entrevistaría al jugador, entrevistaría a alguien que está ayudando con temas de fundaciones, que bueno, que hace un Gignac en una noche mexicana, por decir, o cuáles son sus cantantes favoritos, porque lo hemos visto ya más mexicanizado, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver un Gignac más mexicanizado, ¿no? Y bueno, por ese lado a lo mejor le podría dar a un Funes Mori, ¿qué te puedo decir? Pues es el mellizo, ¿no? Es el jugador que ha ganado todo el Monterrey. A lo mejor lo llevaría a una charla con Bahía, que es otro ídolo del club. Si en un momento determinado estuviera en la ciudad de Bahía, Chupete Suazo y él, me gustaría juntarlos, hacer una reunión con los tres, hacer algo diferente, ¿no? Entonces, siempre tienes que pensar en lo que pueden hacer los demás y tú hacer algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es donde nos vemos paradigmas y hacemos mejores contenidos. Sí, el chiste es prepararse, no importa quién sea, el chiste es
tener la información y el momento de preguntar, bueno, no nada más es preguntar, es, a ver, ¿qué le puedo sacar y qué es lo que yo quiero transmitir en una evidencia de 2 o 3 minutos, ¿no? Sí. Y pues en un futuro, ¿cómo llega a ver el periodismo deportivo en la televisión? Pues no me lo imagino. Yo con el tema de las redes sociales, es el presente, ya no digo el futuro. Me imagino, bueno, simplemente ahorita ya estamos transmitiendo en vivo cuestiones. Me imagino que a lo mejor transmisiones de mejor calidad o llegar a cualquier parte del mundo donde incluso, bueno, ya el internet va a llegar a todos lados ya. Va a haber lugares donde ya estemos en todos lados gratuitos. No sé, la verdad es que desconozco, pero lo importante de todo esto es estar activos, ¿no? En no quedarnos atrás, más ustedes que están todavía jóvenes, que van a ver toda esta evolución, a ustedes les va a tocar más este cambio. Siempre decimos nosotros, el profesor Reza y nosotros, es que ustedes nos van a buscar quitarnos el trabajo, ojalá que sea así, ojalá que lleguen periodistas que hagan el trabajo un poco mejor que nosotros, que sean insistentes, que les guste la constancia y que sobre todo pues le manejen más a esto, porque ustedes ya nacieron con esto, ¿no? Nosotros nos costó trabajo, nosotros iniciamos con los celulares cuando jugábamos a la viborita y no había ni siquiera imágenes, entonces y ustedes están más familiarizados con eso. La idea es eso, que ustedes estén más involucrados en este tema. Y si no, bueno, pues nosotros por eso es que no nos podemos quedar obsoletos y en cuanto salga cualquier situación estar bien actualizaditos en cuanto al tema del periodismo para no caer en quedar obsoletos. Y ya para poder finalizar la entrevista, ¿algún consejo para las futuras generaciones que quieran estudiar periodismo? Pues siempre digo el mismo, si te gusta la carrera no te va a costar. La persona que desde que ya estás aquí en la facultad elegiste el por qué, sabes que tienes ciertas aptitudes, sabemos que también hay gente que hace daño y que te puede decir que no hay trabajo, que te vas a morir de hambre, que en un momento determinado pues no tenemos las aptitudes, simplemente digo a título personal, no estás guapo, no registras para salir a cuadro. Pero lo importante es lo que tenemos aquí, o sea, tanto aquí como aquí. En un momento determinado demostramos que tenemos capacidad para cubrir ciertas disciplinas y obviamente tenemos las herramientas como les he dicho en el aula, editar, grabar, producir y hacer notas, tener buen voz en off, y aunque a lo mejor no seamos los mejores a cuadro, pues sacar la bola del cuadro, como quien dice, o sea, demostrar que podemos tener una charla, una interacción y bueno, estar lo mejor preparados y en un futuro no muy determinado que los jefes nos van a estar viendo, tener nuestros propios contenidos en redes y en base, recuerden que en base a los seguidores que tengamos también y a la información, los jefes lo están viendo. Y en un momento determinado, si llegas a un medio, te van a elegir. ¿Por qué? Porque pues tu contenido es algo serio, es algo de información y bueno, te va a contratar sin duda alguna. No tiene nada que ver muchas veces el aspecto, no tiene nada que ver incluso si nos sintamos. Yo me acuerdo que veía las transmisiones de Televisa antes y yo veía los reporteros y decía, pues que tiene que ser un güero de ojos azules, ¿no? Y bueno, cuando a mí me contratan, yo no me la creía, ¿no? Entonces, pues hasta la fecha no me la sigo creyendo, ¿no? Siempre espero que ojalá no llegue un día en donde nos digan las gracias. Bendito Dios, llevamos 22 años en el medio, 20 años también, 21 años en Televisa, un año trabajé en el periódico El Norte, y bueno, pues esperemos que sigan muchos más, ¿no? Y también el transmitir a las nuevas generaciones lo poco o mucho que sepamos para que también se formen grandes periodistas. Así es que no le creas a la gente, si hay trabajo, por ejemplo, el que te estoy dando, es más fácil llegar que mantenerse. Recuerden que el periodista muchas veces se decepciona también del medio y bueno, eso es lo que no queremos. Queremos que los que realmente lleguen sean gente que les guste pues el deporte, la noticia, el espectáculo, lo que les toque cubrir. ¿Okay? Bueno, pues muchísimas gracias, profe, por haberme aceptado esta entrevista y haberme cedido un poco de su tiempo. Claro, sin duda alguna, gracias a ti por elegirme y esperemos que esta entrevista sea provechosa, que te sirva y bueno, pues pueda ser incluida por ahí en tu materia y que bueno, sobre todo el profesor te pueda poner ahí el 100 correspondiente. Gracias. Muchísimas gracias.